Hebreos y aztecas. Pues bien, esta extraña aventura, que tiene que haber resultado penosísima para el pueblo judío, la vemos repetida con unos paralelismos asombrosos e incomprensibles en el pueblo azteca. Según las tradiciones de este pueblo, hace aproximadamente 800 años que su dios Huitzilopochtli se les apareció y les dijo que tenían que abandonar la región que habitaban y comenzar a desplazarse hacia el sur hasta que encontrasen un lugar en el que verían un águila devorando a una serpiente. En este punto se asentarían y él los convertiría en un gran pueblo. La región que por aquel entonces habitaban los aztecas estaba en lo que hoy es terreno norteamericano, probablemente entre los estados de Arizona y Utah, y por lo tanto su peregrinar hasta Tenochtitlan fue notablemente más extenso que a los hijos de Abraham les exigió su protector Yahvé. La caminata de los hijos de la grulla, abre paréntesis, como tradicionalmente se llama a los aztecas, cierra paréntesis, fue de al menos 3.000 kilómetros y no precisamente por grandes carreteras, sino teniendo que atravesar vastos desiertos y zonas abruptas y de densa vegetación que ciertamente tuvieron que poner a prueba su fe en la palabra de su dios Huitzilopochtli. Pero por fin, después de mucho caminar, encontraron en una pequeña isla, en medio del lago Texcoco, el águila de la profecía devorando una serpiente en lo alto de un nopal. Esta pequeña isla está exactamente donde ahora está la impresionante Plaza del Zócalo, en medio de la Ciudad de México. La febril actividad constructora de los aztecas, muy influenciada por otros dos pueblos que anteriormente se habían distinguido mucho por sus grandes construcciones, los olmecas y los toltecas, pronto convirtió aquellos lugares pantanosos en la gran ciudad con la que se encontraron los españoles cuando llegaron a principios del siglo XVI. Hoy día apenas quedan algunas partes con agua del lago Texcoco, pero cuando llegaron los aztecas allá por el año 1325, el lago ocupaba una superficie notablemente mayor del Valle de México. Con lo dicho hasta aquí, no podríamos encontrar sino un paralelo genérico con que les aconteció a los hebreos, y ciertamente no tendríamos derecho a esgrimirlo como un argumento en favor de nuestra tesis, pero si consideramos cuidadosamente todos los detalles de la historia de la peregrinación azteca, nos encontraremos con muchas otras circunstancias muy sospechosas. Por ejemplo, 1. La personalidad de Yahvé era muy parecida a la de Huitzilopochtli. Ambos querían ser considerados como protectores y hasta como padres, pero eran tremendamente exigentes, implacables en sus frecuentes castigos y muy proclives a la ira. 2. Ambos les dijeron a sus pueblos escogidos que abandonasen la tierra que habitaban. Yahvé lo hizo primeramente con Abraham, haciendo que dejase Caldea, y lo hizo posteriormente con Moisés, forzándolo a que abandonase Egipto al frente de todo su pueblo. 3. Ambos acompañaron personalmente a sus protegidos a lo largo de toda la peregrinación, ayudándolos directamente a superar las muchas dificultades con que se iban encontrando en su camino. 4. Yahvé los acompañaba en forma de una extraña columna de fuego y humo que lo mismo los alumbraba por la noche que les daba sombra de día y les señalaba el camino por donde tenían que ir, haciendo además muchos otros menesteres tan extraños y útiles como apartar las aguas del mar para que pudiesen pasar de una orilla a otra, etc. Huitzilopochtli acompañó a los aztecas en forma de un pájaro, que según la tradición era una gran águila blanca que les iba mostrando la dirección en la que tenían que avanzar en su larguísima peregrinación. 5. Este peregrinar en ninguno de los casos fue de días o semanas. En el caso judío, Yahvé extrañísimamente se dio gusto haciéndole dar rodeos por el inhóspito desierto del Sinaí durante 40 años, abre paréntesis, cuando podían haber hecho el camino en solo 3 meses, cierra paréntesis. Huitzilopochtli fue todavía más errático y desconsiderado en su liderazgo, pues tuvo a sus protegidos vagando
2 siglos aproximadamente, hasta que por fin los estableció en el lugar del actual México DF. Número 6. Si el tiempo que ambos pueblos anduvieron errantes no fue breve, tampoco fue la distancia que tuvieron que cubrir. Primero Abraham fue desde Caldea hasta Egipto, de donde volvió a los pocos años, pero enseguida vemos a su nieto Jacob volver de nuevo a Egipto, siempre bajo la mirada de Yahvé, que era el que propiciaba todas esas idas y venidas, hasta que, al cabo de 1, 2 o 3 siglos, vemos a todo el pueblo hebreo, por aquel entonces ya numerosísimo, de vuelta hacia la tierra prometida, capitaneado por Moisés, pero dirigido desde la altura por aquella nube en la que se ocultaba Yahvé. La distancia que tenía que recorrer el pueblo hebreo era teóricamente de unos 300 kilómetros, pero Yahvé se encargó de estirar esos 300 kilómetros hasta convertirlos en más de 1000. La distancia recorrida por el pueblo azteca fue mucho mayor, ya que no debió de ser inferior a 3000 kilómetros, que fueron fielmente recorridos por las 6 tribus que inicialmente se pusieron en camino. 7. Ambos pueblos tuvieron que enfrentarse a un sinnúmero de tribus y pueblos que ya habitaban la tierra prometida. Cuando llegaron los pueblos escogidos, los amorreos, filisteos, jebuseos, gabaonitas, amalecitas, etcétera, que a cada paso nos encontramos en la Biblia en guerra con los judíos, tienen su contrapartida americana en los chichimecas, tlaxcaltecas, otomíes, tepanecas, chochimilcos, etcétera, con quienes tuvieron que enfrentarse los aztecas en su peregrinaje hacia Tenochtitlán. Número 8. Ambos pueblos, en cuanto fueron adoptados por sus respectivos dioses protectores, comenzaron a multiplicarse rápidamente y sobre todo, en cuanto llegaron al lugar prometido y se establecieron en él, se hicieron muy fuertes y pasaron a ser los pueblos dominantes de toda la región, avasallando a sus vecinos. Ambos pueblos llegaron a la cúspide de su desarrollo aproximadamente a los 2 siglos de haberse establecido en la tierra prometida. Siguiente punto. Los dos pueblos fueron adoctrinados en un rito tan raro como es la circuncisión. Este es un detalle tan extraño que induce a sospechar muchas cosas, entre ellas que Yahvé y Huitzilopochtli eran hermanos gemelos en sus gustos. Siguiente punto. Tanto Yahvé como Huitzilopochtli les exigían a sus pueblos sacrificios de sangre. Entre los hebreos, esta sangre era de animales, pero entre los aztecas la sangre era frecuentemente humana, como en la dedicación del gran templo de Tenochtitlán, donde según los historiadores se sacrificaron a varios miles de prisioneros, abriéndoles el pecho de un tajo y arrancándoles el corazón todavía latiendo y sangrante, para ofrecerlo a Huitzilopochtli. Yahvé, a primera vista, no llegaba a tanta barbarie, pero parece que a veces acariciaba la idea. Recordemos si no el abusivo sacrificio que le exigió a Abraham de su hijo Isaac, abre paréntesis, y que solo a última hora impidió, cierra paréntesis, y al menos conocido de la hija de Jefré, y el menos conocido de la hija de Jefté. Jue 13. Este caudillo israelita le prometió a Yahvé que mandaría a sacrificar al primer ser viviente que se le presentase a la vuelta al campamento, si Yahvé le concedía la victoria sobre los amonitas. Cuando volvía victorioso de la batalla, la primera que le salió al encuentro para felicitarle fue su propia hija, y Yahvé, que con tanta facilidad le comunicaba sus deseos a su pueblo, no dijo nada y permitió que Jefté cumpliese su bárbaro juramento. Y este no es el único ejemplo de este tipo. Y conste que no decimos nada para no extendernos más de los auténticos ríos de sangre que el propio Yahvé causó con las continuas batallas a las que forzó durante tantos años a su pueblo. Ríos de sangre que a veces provenían exclusivamente de su pueblo escogido, cuando se encendía su ira contra ellos, cosa que sucedía con bastante frecuencia. Siguiente punto. Tanto Yahvé como Huitzilopochtli abandonaron de una manera inexplicable a sus respectivos pueblos cuando estos más lo necesitaban.
Yahvé, que ya estaba bastante escondido desde hacía varios siglos, desapareció definitivamente a la llegada de los romanos a Palestina, y Huitzilopochtli hizo lo mismo cuando llegaron los españoles, y a partir de entonces la identidad de los aztecas como pueblo se ha disuelto en el variadísimo mestizaje de la gran nación mexicana. Abre paréntesis. Es muy dudoso, por no decir imposible, que los aztecas, pese a las promesas de su protector, logren el supremo y desesperado acto de su supervivencia de los israelitas de volver a resucitar como un pueblo de historia y características propias. Cierra paréntesis. Siguiente punto. Por supuesto, como no podía ser menos, ambos pueblos fueron instruidos detalladamente acerca de cómo debían construir un gran templo en el lugar donde definitivamente se instalen. Este es otro detalle, como más adelante veremos, que ha sido básico en todas las apariciones religiosas a lo largo de la historia. Siguiente punto. Por si todos estos paralelos no fuesen suficientes, nos encontramos todavía con otro que le confeso al lector que a mí me produjo una profunda impresión, cuando lo encontré ingenuamente relatado por Fray Diego Durán, uno de los muchos frailes franciscanos que escribieron las crónicas de los primeros tiempos del descubrimiento de las Américas, basadas en los que los propios indios les contaban. El buen fraile, en su relato de las creencias de los antepasados de los aztecas, nos cuenta, abre paréntesis, por supuesto, con una cierta lástima ante el paganismo demoníaco en que se hallaban sumidos aquellos pueblos, cierra paréntesis, que cuando el pueblo entero avanzaba hacia el sur, siguiendo siempre a la gran águila blanca que los dirigía desde el cielo, lo primero que harían al llegar a un lugar era construir un pequeño templo para depositar en él el arca que transportaban, mediante la cual se comunicaban con su Dios. Este detalle de llevar también un arca, al igual que los hebreos, y de considerarla de gran importancia, pues era el vínculo que venían con su protector, es algo que me sumió en profundas reflexiones y me hizo llegar a la conclusión de que algunos de estos espíritus que están en las alturas, tal como lo denomina San Pablo, tienen gustos muy afines, y puede ser que no solo gustos, sino también necesidades. Numerosas veces se asoman a nuestro mundo o a nuestra dimensión, donde no pueden actuar tan naturalmente como lo hacen cuando están en su elemento. Siguiente punto. Todavía como un último paralelo podríamos añadir lo siguiente. Si el Yahvé de los hebreos tuvo su contrapartida americana en Huitzilopochtli, el Cristo judío, en cierta manera reformador de los mandamientos de Yahvé, tuvo su contrapartida en Quetzalcóatl, el mensajero de Dios, instructor y salvador del pueblo azteca, que como Cristo apareció en ese mundo de una manera un tanto misteriosa. Fue aparentemente un hombre como él, y como él se fue de la tierra de una manera igualmente extraña. Ambos prometieron que algún día volverían. Hasta aquí llegaban los paralelos que personalmente había investigado hace unos cuantos años, pero la lectura del libro de Pedro Ferriz, ¿Dónde quedó el Arca de la Alianza?, ha dado pábulo a mis sospechas y a mis paralelos con los detalles que allí aporta. Uno de ellos es el curioso cambio de los nombres. Siguiente punto. Huitzilopochtli tenía la misma manía del cambio de nombres que Yahvé. Abraham, Sarai, Sara, Jacob, Israel. Y hasta que el mismo Jesucristo, entre paréntesis, Kefas, Boanerges, cierra paréntesis, y por cierto, la misma manía que encontramos en los modernos extraterrestres, que con gran frecuencia les cambian los nombres a sus contactados. Siguiente y último punto. No solo eso, sino que el Moisés azteca, que era el único que hablaba con Huitzilopochtli, según Ferris, se llamaba Mechi, y su hermana, porque también tenía una hermana influyente, se llamaba Malinal. Pues bien, fonéticamente Mechi se parece a Moche, Moisés en la versión fonética castellana, y Milanal a María. Y aunque el lector este paralelo puede parecerle una exageración traída por los pelos, debería saber que estos parecidos en cuestión de nombres propios son algo con los que nos encontramos frecuentemente en el mundo de lo religioso paranormal. Abre paréntesis, Krishna, Cristo, Maturea, Matarea, etc. Cierra paréntesis. Y son algo habitual
en el mundo esotérico. Son chispazos de magia cósmica que escapan a nuestra lógica. Hasta aquí los paralelos entre el peregrinar del pueblo hebreo y el peregrinar del pueblo azteca. Si todas estas similitudes las encontrásemos únicamente entre estos dos pueblos, podríamos achacárselas tranquilamente a pura coincidencia casual, pero lo que se hace tremendamente sospechoso es que estas y otras coincidencias las encontramos en gran abundancia en muchos otros pueblos de la Tierra, separados por miles de años y por miles de kilómetros. Apartado número 5. A manera de apéndice final en mi libro Israel, Pueblo Contacto, pongo el caso de una tribu negra del Zaire a la que, aparte de otros curiosísimos paralelos con el pueblo hebreo, su Yahvé, que en este caso se llamaba Mur, les enseñó e impuso la circuncisión.